Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bueno, ¿cómo sabemos que el Corán es palabra de Dios? Nosotros, los musulmanes que decimos que sí creemos que el Corán es palabra de Dios, es el único libro sagrado y que el único libro que se ha mantenido intacto, mientras que los demás libros no son, no son sagrados y no ya dejaron de serlo. Entonces tenemos también que argumentar y confirmar la autenticidad del Corán y también enseñar que el Corán sí es palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver, inshallah, en esta clase, y tal vez si no nos si el tiempo no nos permite, después del permiso de Allah, pues sería también para la próxima. Estamos todavía, aunque vamos a ver que el Corán, los argumentos de que el Corán es palabra de Dios, en sí, cuando terminemos de confirmar y dar los argumentos de que el Corán es palabra de Dios, en sí vamos a argumentar también, de que la Biblia no es palabra de Dios a través de lo que dice el Corán, que ya estamos, o que ya damos los argumentos de su autenticidad, ¿ya? Entonces, como vimos durante las clases pasadas, que los demás libros, que los musulmanes creemos en todos los libros que Dios ha revelado a sus profetas y mensajeros. De manera genérica, en todos los libros que Dios los ha revelado. Y en especial en los libros que Dios ha mencionado sus nombres en el Corán, como el Corán en sí, el Evangelio que Allah reveló al profeta Jesús, el Torá que fue revelado al profeta Moisés, los pergaminos al profeta Ibrahim y los salmos al profeta David, que la paz y las bendiciones de Allah sean con ellos todos, ¿ya? Entonces, en especial creemos en estos libros. ¿En qué creemos? Creemos en el texto original, ¿no? Y hoy en día el único libro que su texto original existe es el Corán, ¿ya? Y de esto vamos a hablar, inshallah. Y dijimos que en cuanto al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son el Torá y el Evangelio, creemos que no son libros sagrados. ¿Por qué? Porque tuvieron tergiversación, modificación, omisión y también distorsión. Pero no todos los textos son falsos, ¿no? Sino hay algunos textos que también o que mantienen un poco de la palabra de Dios. Y por eso dijimos que en cuanto a esos textos que en el Corán o en la Sunna no encontramos si es correcto o es falso, ¿qué diríamos? No emitimos ningún juicio y no confirmamos ni desmentimos esos textos, ¿no? Algo, por ejemplo, de lo que habla la Biblia, pero el Corán no nos dice que sí es correcto o que es falso. Tampoco en los hadices del profeta Muhammad encontramos que dice que es falso o es correcto. Entonces, en este caso, como musulmanes, ¿qué diríamos? No emitimos ningún juicio, no confirmamos ese texto, ni lo desmentimos, sino decimos, creemos en Allah y en lo que ha revelado, ¿ya? Para así salir de esta duda y no caer en desmentir o desmentir algo que es correcto, que es palabra de Dios, o confirmar algo que no lo es. Entonces, vamos a ver cómo sabemos que el Corán es palabra de Allah, ¿ya? En primer lugar, como hemos hablado desde la primera clase de los argumentos de la existencia de Dios, sabemos que como Allah nos ha creado, y sabemos que Allah es nuestro creador, y quien aún no ha visto esta clase puede volver y encontrarla, digamos, en la página, sobre los argumentos de la existencia de Dios, y que Allah es nuestro creador y es el creador de todo lo que ha sido creado. Entonces sabemos que Allah es sabio, es también conocedor de todo,
o sea, todo lo que hace, todo lo que ha creado no fue en vano, sino es por por un motivo, digamos, una función que tiene que, por un papel que tiene que desempeñar o que desempeña, ¿no?, lo que Dios ha creado. Entonces, cuando vemos que los seres humanos son creación de Allah, entonces sabemos que Dios nos ha creado y nos ha puesto en esa tierra. Y después morimos. Entonces, como Dios nos ha creado, y nosotros también, los seres humanos, y varias personas también se preguntan, ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde hemos venido? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí en esta vida? Y cuando ven las personas, cuando ven, digamos, varios casos de muerte, se preguntan también, pero estas personas que han fallecido, ¿a dónde irán? ¿A dónde van? Entonces, estas son preguntas que surgen, digamos, o que tienen los seres humanos, que tienen las personas. Entonces, el creador de estas personas debe aclararles, digamos, estas dudas, debe despejarles estas dudas y enseñar al ser humano por qué que Dios debe enseñar al ser humano por qué lo ha creado, qué es lo que quiere de él, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ya sabemos que Dios es sabio, o sea, lo que crea lo hace con sabiduría y con conocimiento, no en vano. Entonces, ¿por qué nos ha creado? Solamente para comer, dormir, o para otra cosa. ¿Ya? Entonces, Allah en este caso aclara al ser humano por qué ha sido creado. Entonces, eso, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría Dios aclarar al ser humano el por qué fue creado? Entonces, no puede ser, por ejemplo, a través de una creación. No puede ser a través de no sé, sino a través de su palabra. A través de su palabra. Y tiene que ser su palabra, no puede ser palabra de una persona, ¿no? Tiene que ser primeramente su palabra. Esto ¿ya? Esto es la primera necesidad de un libro sagrado, de una palabra de Dios. ¿Ya? Es necesario, o sea, los seres humanos necesitan una palabra de Dios. Primero, para aclarar estas dudas. 2, es porque necesitan una palabra de Dios que contiene las leyes divinas, que regulan todos los asuntos de la vida humana, en todos los sectores. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que el ser humano establezca leyes, o sea, estas leyes quedan imperfectas. Porque en cualquier ley surge, digamos, una imperfección, como se ve hoy en día en todos los países. O sea, varios países, o sea, han renovado su constitución, han, digamos, establecido nuevas formas, nuevas reformas también, han omitido varias leyes que no sirven, o sea, que dejaron de servir, y que también han reformado varias leyes, etc. Por eso lo que vemos en el Congreso, en los congresos, ¿no? Que los congresistas siempre debaten esos temas de las leyes. Entonces, los seres humanos necesitan una ley perfecta, que no puede ser, que no puede ser objeto de errores, y tiene que ser libre de fallos y de errores. Y en este caso no puede ser sino del Creador que ha creado los seres humanos y sabe bien lo que hace feliz a los seres humanos, lo que tranquiliza a los seres humanos, que Él es su creador, y lo que también regula sus asuntos de vida, porque Él los conoce. El único que conoce bien, perfectamente a los seres humanos es nuestro creador. Así que Él es el que
debe establecer las leyes que regulan nuestra vida. ¿Ya? Entonces, miren, estoy mencionando las necesidades que tienen los seres humanos y que por las cuales hay que tener un libro sagrado, una ley divina. Una ley divina. Entonces, también los seres humanos, cuando hablo de los asuntos de vida, se refiere siempre al sector, por ejemplo, político, digamos, económico, social, etc. En todos los sectores, pues los seres humanos necesitan una ley divina, etc. Bueno, hay varias, también en el matrimonio, en el divorcio, digamos, en el tema de la herencia, bueno, temas financieros, temas políticos, económicos, sociales, en general. Por eso encontramos que varias leyes que el ser humano ha establecido son injustas, que pueden ser o pueden favorecer a una parte de personas, pero a otra parte los daña, como estamos viendo ahora en todo el mundo, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver, entonces este libro que la humanidad necesita tiene que ser completamente palabra de Dios y tiene que ser libre de todo error y de los defectos. Por esa razón Dios debió mandar, digamos, un libro sagrado, que en este caso nosotros los musulmanes creemos que es el Corán, y ahora daremos los argumentos de la autenticidad del Corán, y del Corán es este libro del cual necesitan los seres humanos, y este libro que es la palabra de Dios y que contiene las leyes divinas que necesitan los seres humanos para regular sus asuntos de vida. En primer lugar, el Corán tiene muchos milagros, o muchos argumentos, mejor dicho. Hay varios argumentos que confirman la autenticidad del Corán, es decir, que el Corán es palabra de Dios. Primero es en el milagro retórico. La retórica del Corán es algo único y especial. Y esto, fue atestiguado por los árabes de la época del profeta Muhammad, que tenían un nivel superior de idioma árabe, ¿no? Que eran grandes, oradores y poetas también. O sea, ellos tenían un nivel, o sea, el idioma diario, o la lengua diaria que ellos tenían era el idioma árabe clásico. En que el Corán fue revelado, en este idioma, en el idioma árabe clásico. Ellos, sin necesitar, tiempo y agarrar un papel y comenzar a escribir un poema, ellos nada más en poco tiempo pueden describir a una persona formando un poema. Entonces, los árabes, ¿no? Por eso varios musulmanes, entraron al Islam porque se dieron cuenta que el Corán no es sino palabra de Dios, a través de la retórica del Corán, ¿no? Y quien quiere, saber y entender de lo que estamos hablando, tiene que leer el Corán en idioma árabe, ¿no? Y tiene que tener obviamente un nivel alto de idioma árabe. Por eso ellos, los árabes, paganos, antes de ser musulmanes, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam predicaba el Islam,
primero, digamos, enseñándoles o recitándoles algunas leyes del Corán. Ellos quedan sorprendidos. Ellos quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque nunca han escuchado una palabra así. Nunca han escuchado, digamos, frases, oraciones así, que tienen, digamos, un nivel muy alto de retórica. ¿Y qué es retórica para entender lo que estamos diciendo? Es arte de expresarse con corrección y eficacia, embelleciendo la expresión de los conceptos y dando al lenguaje escrito o hablado el efecto necesario para deleitar, persuadir o conmover. Repito, la retórica es arte de expresarse con corrección y eficacia, embelleciendo la expresión de los conceptos y dando al lenguaje escrito o hablado el efecto necesario para deleitar, persuadir o conmover. Por eso, varios árabes que cuando hablaban digamos, o cuando iban donde el profeta Muhammad para decirle que por favor ya cesa con la predicación del Islam, déjanos en paz, ¿no? Es decir, déjanos adorar a los dioses que están, digamos, que son de madera, de barro, etc. O sea, déjanos, no nos invites a adorar al único Dios, ¿no? Él les recitaba una parte del Corán y ellos vuelven sorprendidos y cuentan a la gente lo que han escuchado del Corán, y la gente les decía que seguro que el profeta Muhammad te puso, ellos decían Muhammad, que Muhammad te hizo la magia o te hizo brujería. Es decir, te hizo brujería con el Corán. Te hizo brujería con el Corán. Entonces, el Corán sí es una magia, es una brujería, pero ¿en qué sentido? En el sentido del lenguaje, en el sentido de que, o sea, hace brujería y magia al oído, ¿no? Digamos, a lo que se escucha, a lo que es el Corán, a lo que es la palabra del Corán. Entonces, el milagro más importante y más grande del Corán es el milagro retórico. Es el milagro retórico del Corán, que no se puede encontrar en ningún legado en ningún legado árabe. En todo el legado árabe, ¿no? de todo lo que se ha escrito desde los árabes hasta el día de hoy, no se puede encontrar. No se puede encontrar. Entonces, el primer argumento es en la retórica de, digamos, el milagro retórico del Corán. Entonces, los demás milagros, como por ejemplo el milagro de lo oculto, el milagro científico, el milagro, digamos, legislativo, etc., son milagros secundarios. Pero el milagro más importante es el milagro retórico del Corán. El siguiente milagro es el milagro de lo oculto, es decir, de lo que las personas no pueden ver, ¿no? De lo que es invisible, ¿ya? De lo que es invisible. Ya que el Corán ha hablado el Corán menciona historias y también acontecimientos de lo que ha pasado en el pasado, ¿ya? De lo que ha pasado a las naciones anteriores y a los profetas y mensajeros anteriores, y también ha mencionado personas famosas que eran famosas debido a al poder que tenían, como el faraón, ¿no? Como el faraón, y también como otros reyes como Zulqarnain y otros también, un rey que existía en la época del profeta Abraham, que la paseó con él. Entonces, cosas que, por ejemplo, nadie sabía en aquel momento, ¿no? Porque eran del pasado, de miles de años atrás, ¿ya? Entonces nadie podía saber esto, sino alguien que vivió también en aquellas épocas, que no puede ser, que no existía, que nadie puede vivir más de 1000 años, ¿no? Los únicos que han vivido, los únicos seres humanos que han vivido más, ¿no? Fue el profeta Noé, también fue el profeta Adán, ¿no? Entonces, o sea, nadie podía
digamos, vivir miles de años. Entonces el Corán nos habla, por ejemplo, de cosas que han pasado y cosas también que van a pasar en el futuro. Que van a pasar en el futuro. Por ejemplo, y cosas también que sí van a pasar en el futuro en esta vida, y cosas que van a pasar en el futuro en la otra vida, ¿no? En esta vida, por ejemplo, habla de la derrota y luego de la victoria que van a tener los romanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que los romanos tuvieron una derrota, ¿ya? Cuando se enfrentaron con los persas. Pero el Corán dice que después, en el futuro, los romanos vencerán a los persas, ¿ya? Derrotarán a los persas, ¿ya? Y eso es lo que ha pasado. Eso ha pasado. Eso fue digamos, una noticia, una información del Corán, ¿ya? Y eso pasó. También el Corán habló de que Abu Lahab, que era el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que era enemigo del profeta Muhammad y que era enemigo del Islam y de los musulmanes y de la predicación del Islam, bueno, él estaba con los paganos árabes que atacaban el Islam y a los musulmanes. El Corán, es decir, la palabra de Dios informa en el Corán en vida, o sea, estando Abu Lahab en vida, informó que va a entrar al infierno. ¿Por qué? Porque va a morir siendo pagano y idólatra, ¿ya? Porque, o sea, dijo, o sea, por eso encontramos un capítulo corto llamado Al-Masad, ¿ya? Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, sayasla naran dhata lahab. Varios de ustedes conocen o aprenden de memoria este capítulo. En este capítulo Dios informa que va a estar en el infierno. ¿Debido a qué? Debido a que morirá siendo incrédulo, es decir, no creyente en Dios, ¿no? Rechazando el mensaje de Dios, que es el Corán, y que también rechazando al mensajero de Dios, que era el profeta Muhammad. Entonces, si el Corán no era palabra de Dios, Abu Lahab podía desmentir lo que decía el Corán, o lo que decía Muhammad, que era el Corán, ¿no? Y decía, no, el Corán dice eso, entonces ya, yo soy creyente. Y así desmiente lo que dice el Corán, que va a entrar al infierno debido a que muere siendo incrédulo, no creyente. Entonces, eso también fue digamos, una información del Corán. O sea, estando Abu Lahab, tío del profeta Muhammad, enemigo de él, estando en vida, estando con vida, ¿no? Y Abu Lahab no, digamos, así fue, murió siendo incrédulo y también, digamos, idólatra. También el Corán habla del paraíso, del infierno, habla de la otra vida, no es solamente de esta vida, nos enseña que hay otra vida, ¿no? Y también nos responde a las preguntas que surgen al ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Ya? Esto también lo responde y lo deja claro el Corán, ¿no? Lo que sí, el Corán sí, lo que lo hace un libro completo a todo lo que necesita el ser humano. Lo que necesita en las necesidades, digamos, necesarias y fundamentales y básicas del ser humano. Entonces, el Corán es un texto completo, ¿ya? Es un texto completo, es un mensaje claro. O sea, cuando lees el Corán encuentras, o sea, entiendes qué es lo que quiere transmitirte el Corán. ¿Qué es lo que quiere Dios? Digamos, en cuanto a Dios te enseña, y también el mensaje fundamental del Islam te enseña que creer en un solo Dios y adorar únicamente a Él. Y eso se encuentra en infinitas aleyas del Corán. Aleyas es decir, versículos del Corán. Infinitas aleyas del Corán.
O sea, el mensaje del Corán está claro. No es como la Biblia o como otros libros que no está claro. O sea, no se puede entender. O sea, ¿qué es lo que tú quieres de mí? O tal libro, ¿qué es lo que quieres de mí? Te estoy leyendo. ¿Ya? Te estoy leyendo. Dime lo que quieres. O sea, no se da un mensaje claro y sin dudas. Por el contrario, el Corán te deja claro lo que quiere de ti, lo que quiere enseñarte, ¿ya? Y te deja claro el camino que tienes que seguir. Y también te advierte de lo que es falso y de lo que es incorrecto. Te habla de esta vida y te habla también de la otra, ¿ya? Y siempre, o sea, el Corán te guía. Por eso el Corán se llama guía. El Corán es guía también. El Corán es guía, cura y misericordia. Es misericordia para los creyentes, para los que creen en el Corán y lo leen y lo entienden. Entonces el Corán es guía. Guía al ser humano. Lo guía en su vida. ¿No? Lo guía por aquí, anda por allá. Por allá no vayas, ¿no? Enseña al ser humano. Lo guía, ¿ya? También encontramos su milagro legislativo, es decir, en las leyes. El Corán vino, como dije al comienzo, vino para, vino con las, o sea, para mantener las necesidades fundamentales o los principios fundamentales y básicos de la vida humana y del ser humano. Por ejemplo, encontramos reglas y normas que regulan la vida humana, órdenes de Dios, prohibiciones, ¿no? O sea, las órdenes y las prohibiciones no es solamente en lo que tiene que ver con la adoración, por ejemplo, los rezos, el ayuno, el zakat, la peregrinación, no, sino también vemos el hijab, el velo, ¿no? O sea, que es un vestido, ¿no? También vemos que Dios nos ordena evitar el interés monetario, los intereses, el interés del banco, o sea, o pedir un préstamo y así estar pagando intereses. O sea, es una prohibición, es un pecado grave en el Islam, ¿no? Y eso Dios lo ordena en el Corán. También Dios en el Corán nos habla, por ejemplo, o sea, nos prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, también de la fornicación, de la carne de chancho, también o sea, lo que se llama, bueno, eso del casino, no me acuerdo, que son los juegos, bueno, no me acuerdo. Y también todo lo que es reprochable, porque lo que va en contra de la naturaleza humana, del fitra, del instinto humano, ¿ya? Entonces, y también encontramos lo que Allah nos ordena y nos permite, tiene beneficios para el ser humano, para la vida humana, ¿no? Por ejemplo, el interés monetario que está prohibido en el Islam, o que Allah lo ha prohibido en el Corán, tiene muchos daños para el ser humano. ¿Saben que en esa situación de la pandemia, o sea, el banco no tolera a los que, digamos, a las personas que les ha prestado dinero? Y como saben, muchísimas personas han perdido el trabajo. Entonces, ¿cómo van a pagar digamos, al banco? ¿No? O sea, el Islam es la religión que, sí, ludopatía, gracias, es la religión que te busca siempre tu bienestar, que te busca el bienestar completo. O sea, no es un bienestar, digamos, en una parte de tu vida, sino en toda tu vida, ¿no? Hay personas que tienen que pagar al banco y no pueden dormir. Siempre están preocupados por lo que tienen que pagar cada mes. Siempre tienen que estar trabajando para pagar al banco.
¿no? Es que el Islam nos quiere paz, ¿no? Quiere para nosotros paz y tranquilidad en nuestra vida. Y también el Islam nos enseña, o sea, de que sí puedes, comprar, por ejemplo, un carro o una casa, o sea, con crédito, pero esta provocación de comprar tal cosa se acaba con el tiempo, pero queda el dolor de estar pagando al banco durante años, ¿no? Entonces, el interés monetario que está prohibido en el Islam ha confirmado, ¿no? Y ha afirmado que es dañino para los seres humanos, ¿no? Para la tranquilidad de la vida humana. Y también las bebidas alcohólicas, también se ha afirmado que es dañino para la salud. No solo para la salud, no solo para los individuos, sino también para toda la sociedad. No solo para las sociedades, sino también para el Estado, para el país. ¿Saben que los países cuánta plata, cuánta plata, gastan por temas de accidentes, por temas de violencia, violación, que es debido al consumo de las bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, también pérdida de recursos humanos, que es también muy dañino para el país, para el gobierno, ¿no? Y entonces el Islam, o sea, que es el Corán, ¿no? Que su base es el Corán, o sea, es un libro milagroso, ¿no? Que trae, o sea, no solo paz y tranquilidad y bienestar para el individuo, sino también para la sociedad y para el gobierno, para los gobiernos, para los presidentes, para toda persona que quiere gobernar. Ahí está la forma y la mejor manera que Dios la ha establecido para gobernar un país y estar todos viviendo en paz y en bienestar. O sea, no se refiere a la paz, digamos paz que es seguridad, o que no hay, por ejemplo, no hay guerra, no hay conflicto. Si no hay guerra, no hay conflicto, hay robos. ¿Cuántas personas salen en la calle y, o sea, con la pistola, entonces saca lo que tienes, ¿no? Entonces, y viven con susto. El Corán dice, para las personas que roban y lo que roban no lo necesitan, o sea, ya quiere decir que tienen un ingreso con que pueden, o con que cubren sus gastos, o con que pagan los gastos, con que cubren las necesidades. Estas personas que roban por robar y no porque necesitan, ¿ya? El Corán dice cortarles la mano. ¿Por qué? Y con eso termino. Disculpen que ya me alargué mucho. Y continuaremos inshallah la próxima clase. ¿Por qué el Corán, que es la palabra de Dios, dice cortarles la mano? Es para que sean un ejemplo para toda persona que ni siquiera piensa, digamos, en robar, ¿no? Sabe que si roba, entonces ya tiene una imagen, una imagen de que ya perderá la mano o perderá los dedos, ¿no? Bueno, depende. Eso, bueno, es otro tema, ¿no? Entonces, con eso se acaba con el robo, ¿no? Y con eso también se protege los bienes de la gente. Se protege los bienes de la gente, ¿no? No solamente en la calle, sino también en los bancos, ¿no? O sea, ¿cuántas personas han robado, digamos, la plata que hay en el banco? Que han robado a personas, el dinero de personas que, digamos, que han sufrido y que han trabajado años para ahorrar, digamos, ese dinero. Y luego después viene un ladrón y se lo roba a él. Le roba todo el esfuerzo de 2 o 3 años o varios años o de toda su vida. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Acaso la ley de poner
digamos, a ese ladrón en la cárcel durante 2 años, 3 años, y luego sale y repite lo mismo, ¿esta es una ley? ¿Esta es una ley? ¿Sirve? No, no sirve. No sirve. Entonces, por eso, para acabar con eso, Allah dice en el Corán, cortarle la mano. Bueno, eso sí, o sea, tiene, digamos, su digamos, contexto, tiene su circunstancia, que no es nuestro tema de hoy. Entonces, lo dejamos aquí, inshallah, y continuaremos con los argumentos del Corán, inshallah, el lunes, si Dios quiere. Así que espero que esta clase, pido a Allah subhanahu wa ta'ala que esta clase sea útil para todos nosotros, de beneficio, ¿no? Y inshallah continuaremos con eso. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone los pecados y que siempre nos guíe por el buen camino. Amén. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.